Muy bien. Perfecto. Como les decía, entonces la presentación de este día va a ser México es un país megadiverso, como un país megadiverso, y como les decía, aquí tenemos algunas especies mexicanas, una víbora de cascabel, un ajolote, un águila, un jaguar, algunas cactáceas, bienvenida Lucía a la clase, qué bueno que se pudo reunir. ¿Me escucha? Buenas tardes, sí, sí se escucha. Ok, perfecto. Bueno, bienvenida. ¿Sí puede ver la pantalla compartida? Sí, sí se ve la pantalla. Ok, perfecto. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a hablar de México, la biodiversidad y la biodiversidad de México, ¿no? Bueno, primero que nada, como sabemos, todas las cosas, todo lo que existe físicamente en este mundo, incluso el aire que respiramos, que aunque no lo podamos sentir, por decirlo de alguna manera, siempre está aquí, pues hasta el dispositivo en el que están tomando ahorita la clase, la computadora en la que estoy trabajando, ustedes mismos en la silla que estén sentadas, etcétera. Todo está compuesto de átomos y esos átomos están pues cuando se juntan componen moléculas que y estas moléculas, ahora sí, no todas las moléculas pueden llegar a componer productos orgánicos, ya sea la glucosa, la glutamina, el ADN, etcétera, la insulina, que a su vez estos pueden componer células. Estas moléculas orgánicas, estos átomos orgánicos, componen células que a la vez componen tejidos y estos tejidos a su vez llegan a componer órganos y estos órganos en su conjunto llegan a componer sistemas, como en el caso del sistema digestivo, o el respiratorio, el sistema nervioso, etcétera. Y estos sistemas en su conjunto llegan a componer organismos complejos con órganos, con partes del cuerpo, etcétera, o también estas moléculas llegan a componer organismos unicelulares, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, estos organismos que cuando están solos se les considera como un individuo, pero si estos organismos de una misma especie se conjuntan, se pueden convertir en poblaciones de especies, es decir, las poblaciones son el conjunto de organismos de una misma especie. Por ejemplo, está la población de su comunidad, la población de humanos de su comunidad, la población de peces que viven en algún estanque, y aparte está la población de peces que son de la misma especie pero viven en otro estanque, etcétera, ¿no? Eso hace que sean diferentes poblaciones. Y cuando varias poblaciones de una sola especie se juntan, es decir, cuando ya son varias poblaciones de diferentes especies se juntan y estas especies, estas poblaciones interactúan entre sí y dependen unas de otras, conforman entonces una comunidad biológica. Un momento, ya, perdonen, una comunidad biológica que a la vez al interactuar estos seres vivos con su entorno, tanto biótico como abiótico, es decir, con los otros seres vivos como los seres no vivos, conforman entonces un ecosistema. Y cuando estos ecosistemas se juntan, bueno, se agrupan
en algún territorio, etcétera, y cuando tomamos a todos los ecosistemas juntos, podemos entonces llegar a que forman la biosfera, ¿no? Es decir, nuestro planeta Tierra, donde están nuestros, están tanto los aspectos bióticos como abióticos, y que interactúan entre ellos, afectando y siendo afectados tanto por los otros seres vivos como los seres no vivos, ¿no? Y bueno, esta materia entonces se llama aspectos biogeofísicos del territorio. De su nombre corto les suelen decir aspectos biofísicos, pero también vamos a hablar de las partes geográficas, entonces por eso es aspectos biogeofísicos del territorio, porque de nuestro territorio vamos a conocer un poco sobre tanto los aspectos biológicos, tanto como los físicos que ocurren en nuestro territorio y también hacen entonces que haya repercusión, bueno, influyen profundamente y a su vez nosotros influimos en ellos, los aspectos físicos y también los geográficos, ¿no? Los geológicos. Es decir, en donde estamos ubicados dependiendo de la ubicación geográfica y geológica en la que estemos, van a cambiar las características del lugar, como les digo, desde una base geológica, es decir, el tipo de tierra, etcétera, que eso va hasta el tipo de clima, lo que va a influir directamente, por ejemplo, en el tipo de vegetación que se encuentra ahí, y eso influye también en el tipo de fauna y lo que podemos encontrar como ecosistema en ese lugar, y además, pues lo que nos puede ofrecer el lugar a nosotros como seres humanos, ¿no? Entonces, bueno, empezando por esto, podemos ver que entonces todo está conectado, como se mencionó anteriormente. Sale su compañera, bueno, esperemos que regrese pronto. Todo está conectado todos los seres vivos y también los no vivos, como les decía, estamos conectados principalmente ya sea primero por los ciclos biogeofísicos, que después, más adelante vamos a hablar de ellos, como las redes tróficas, ¿no? Como podemos ver aquí en esta imagen, tenemos una red alimentaria terrestre, también se le conoce así a estas redes, redes tróficas, donde tenemos primero a los productores primarios, que son las plantas, bueno, que conocemos como las plantas, y más que nada son los organismos autótrofos, es decir, un organismo autótrofo son estos seres vivos que pueden procesar su propio alimento desde la materia inorgánica. Es decir, un momento. Desde una fuente inorgánica. A diferencia de, por ejemplo, los humanos, que necesitamos a fuerzas comer productos orgánicos para procesar nuestro alimento. En el caso, como les digo, de los autótrofos, utilizan ya sea carbono inorgánico, fósforo inorgánico, etcétera, y transforman estos compuestos a través de una fuente de energía, ya sea la luz del sol o algunos elementos químicos para los autótrofos químicos, para procesar estos compuestos inorgánicos y convertirlos en orgánicos, entonces, ¿no? Y después, ya que tenemos nuestros productores primarios, nuestros autótrofos, estos suelen ser consumidos ya sea por herbívoros, omnívoros, es decir, por herbívoros los que comen puras plantas, ya sean insectos o animales, entre otros, o omnívoros que comen plantas y animales a la vez, o estos organismos autótrofos
al morir o al momento de tener desechos, porque todos los seres vivos tenemos desechos. En el caso de los humanos pueden ser la piel muerta, cuando vamos al baño, ¿no? El excremento, las heces, la orina, etcétera, cabello que se nos cae, etcétera. Todos esos desechos que nosotros tenemos los tienen todos los seres vivos, porque nosotros vamos intercambiando materia todo el tiempo, ¿no? Entonces, cuando estos organismos, ya sean estos autótrofos, no son consumidos, pero aún así mueren, o tienen sus propios desechos, los llegan a consumir los, ¿cómo se llaman? Los descomponedores, que son conocidos también como insectos que comen carne muerta, o los hongos, y también después las bacterias, etcétera, ¿no? Que estos directamente, al descomponer a los seres ya no vivos, a los organismos que acaban de morir, o al descomponer los desechos de estos organismos, hacen que, mediante varios procesos, la materia orgánica la pueden llegar a transformar otra vez en materia inorgánica, y entonces estos autótrofos la vuelven a consumir esa materia inorgánica, y bueno, entonces después pueden volver a alimentar ya sea a los descomponedores o a los organismos herbívoros o consumidores primarios, que a su vez pueden igual tener sus desechos, morir de viejos o ser consumidos por carnívoros, ya sean primarios o secundarios, como se puede ver aquí, ¿no? Por ejemplo, el conejo se come a esta encina, el cual también puede ser comido por un lince o un águila imperial. Y cualquiera de estos dos puede consumir el uno al otro, y entonces estos, al morir, son regresados otra vez por medio de los descomponedores a la tierra y vuelven a ser consumidos por la encina. O, por ejemplo, este pulgón consume este arbusto de romero, y este pulgón después es consumido ya sea por un jabalí o por un ave, y esta ave es consumido después por un águila imperial, o este jabalí es consumido por un lince, etcétera, ¿no? O este saltamontes, al comer este otro arbusto, puede ser consumido igual por el jabalí o por otro o por el ave. Y bueno, así se va armando nuestra red trófica, ¿no? Y como podemos ver aquí, entonces todo está conectado, y a su vez estos compuestos orgánicos e inorgánicos pueden ir transfiriéndose por medio de los ciclos biogeoquímicos, que como les había mencionado, vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, bueno, al principio de la clase pregunté cuál era el concepto que tenían sobre diversidad y también sobre biodiversidad. Sí, me dieron bastantes conceptos bastante buenos, y ahora les voy a dar yo el concepto que es un poco más centradito para que lo puedan tomar en cuenta, ¿no? Bueno, para que lo aterricen un poco más la información, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tenemos como diversidad primero, no? Y como habían mencionado anteriormente ustedes también, es la diferencia y por lo tanto la variedad y abundancia entre personas, animales o cosas, ¿no? Es decir, hay diversidad de personas, hay diversidad racial, diversidad de alimentos, diversidad de animales, diversidad de plantas, diversidad de, no sé, cuadernos que podemos utilizar para escribir, o diversidad de plumas, lapiceros para poder escribir, o diversidad de opiniones, etcétera, ¿no? Todo lo que tenga diferencia entre ellos y por lo tanto variedad, entre ellas se le conoce entonces como diversidad. Bueno. Y bueno, después de esto tenemos entonces el concepto de biodiversidad, ¿no? Ajá. Biodiversidad, ¿no? ¿Y qué es la biodiversidad entonces? La biodiversidad es
la variedad, como vimos antes, es decir, esta es la parte de la diversidad, de los seres vivos, que esta es la parte del bio, que existen en la Tierra y a su medio ambiente en el que se encuentran y los patrones naturales que conforman. Es decir, no solo habla de los seres vivos en sí como seres que existen, sino que también a lo que los rodea, ¿no? Y lo que hacen, es decir, los patrones naturales que conforman, ¿no? Y que entonces, y que esta variedad de seres vivos, su medio ambiente y los patrones naturales que conforman este medio ambiente, son el resultado de la evolución a través de procesos naturales y también de la influencia de las actividades del ser humano. Es decir, a través de cambios climáticos, de cambios estacionales, de cambios en el territorio y todos los procesos de cambio que ha experimentado nuestro planeta a partir desde siempre, es decir, a partir de que empezaron a existir los seres vivos, han hecho que estos seres vivos se tengan que ir adaptando y, o bueno, más bien, no, corrijo. A partir de todos estos cambios que ha habido en nuestro planeta Tierra, los seres vivos siempre han tenido mutaciones y gracias a estos cambios, los seres vivos han podido subsistir de maneras diferentes dependiendo de las mutaciones que tengan, ¿no? Es decir, si una bacteria, cuando inició la vida, ¿no? Si un organismo podía, no sé, procesar mucho el carbono y vivía en un ambiente de carbono, donde había mucho carbono, entonces este organismo pudo subsistir y reproducirse mucho más y entonces le pudo ir bien. Y si entre esas variantes de este organismo también había otro que procesaba mucho más el azufre y se encontraba en un lugar con poco azufre, entonces no sobrevivía tan bien y entonces se perpetuaba el que consumía carbono, ¿no? Pero si este mismo organismo tenía otras copias de él mismo que consumían, si este mismo organismo, perdón, que consumía bien el azufre, tenía otros organismos iguales a él que también consumían azufre y que llegaban a un medio donde había más azufre, entonces estos se multiplicaban mejor donde estaba el azufre y así, dependiendo del cambio que había en nuestro medio ambiente, los seres vivos iban gracias a sus mutaciones, iban teniendo éxito o no al adaptarse a estos lugares y entonces pues así fuimos teniendo la diversidad, ¿no? La biodiversidad que conocemos ahora. Es decir, los seres vivos que viven en lo profundo del océano, como por ejemplo las ballenas, son organismos que han podido adaptarse bien y están hechos para nadar, están adecuados a estar en agua salada y a cazar en el agua y están en espacios súper amplios donde no siempre encuentran comida, pero gracias a las adaptaciones que han tenido, a las características que tienen, pueden encontrar comida en el océano y poder alimentarse, seguirse reproduciendo y entonces seguir en este mundo, ¿no? O, por ejemplo, los cactus, que son plantas, han sabido sobrevivir bien en los desiertos, en los lugares con poca agua, poca humedad, y se han sabido adaptar, ¿no? Pero en cambio si pones, no sé, a una ballena en un desierto, pues se muere, ¿no? O a un cactus en medio del mar también se muere, porque no están adaptados a estos otros lugares. Pero, como les digo, a partir de que nuestro mundo es tan diverso, con tantos climas y tantas condiciones variadas, dio pie a que pudiera haber diferentes variedades de seres vivos, ¿no? Entonces, bueno, esto por un lado, esto es de la parte de los procesos naturales por los que hay una variedad de seres vivos en la Tierra.
Y también hay otros que son parte de la influencia de las actividades del ser humano, como nuestros animales domésticos. Un ejemplo muy claro es muy fácil, es de los perros, ¿no? Nosotros vemos que hay diferentes razas de perro, por ejemplo, y esto ha sido porque el ser humano ha seleccionado diferentes características de diferentes perros, los han reproducido y han hecho que estas características que ellos querían utilizar, se vayan reproduciendo hasta llegar a razas bastante distinguidas de otras, ¿no? Es decir, no es lo mismo un gran danés, por ejemplo, que es un perro muy, muy grande, a un chihuahua, ¿no? Que es un perro bastante pequeño. Y pues bueno, han ido reproduciendo tanto el tamaño, la cantidad de comida que necesitan consumir, hasta el carácter, ¿no? El ser humano ha ido seleccionando qué es lo que más quiere para estos de características en estos animales y entonces las ha ido seleccionando, ha ido reproduciendo a propósito estas características y entonces pues tenemos, les digo, las razas, ¿no? O también otro ejemplo podría ser las variedades de maíz, donde el ser humano llegó a domesticar, un momento, me conecto mi computadora. Okay. Como les decía, con el maíz, el ser humano primero encontró una planta, que se dio cuenta que podía consumir, que podía comer, no se envenenaba al consumirla y al contrario le aportaba, le calmaba el hambre, le aportaba nutrientes para seguir viviendo. Entonces, después de que se empezara a utilizar la agricultura, el ser humano fue utilizando, reproduciendo más que nada las mazorcas con granos más grandes, más gorditos, por decirlo de alguna manera, que tuvieran más material para consumir y entonces poco a poco fueron reproduciendo los maíces que daban más producto y entonces llegamos a la variedad a la que tenemos ahora, ¿no? Y además fueron reproduciendo, no sé, las variedades de maíz morado, bueno, sí, azul o morado y también otras variedades de maíz blanco o amarillo, ¿no? No sé si alguno de ustedes alguna vez ha visto alguna mazorca silvestre. ¿Alguna de ustedes ha visto alguna mazorca silvestre? Yo no. Ok. Bueno, no sé si alguna de las otras chicas ha visto, pero las mazorcas silvestres son elotitos muy pequeños con muy poco grano, o no toda la parte está llena de grano, y y si la comparamos con una mazorca que se cultiva en nuestros pueblos, pues es bastante diferente, ¿no? Hasta en el color podría ser diferente y también lo podemos ver mucho en el tamaño y en la cantidad de producto que se puede consumir, ¿no? Entonces ahí se ve la diferencia de qué es lo que a través de la selectividad del ser humano se han podido ir haciendo una variedad, una biodiversidad de especies, ¿no? Y un último ejemplo pueden ser, no sé, los virus y bacterias que debido a nuestro manejo de las enfermedades, por un lado, los microorganismos que son como les digo, virus, bacterias o incluso parásitos, pero en este momento vamos a hablar de los virus y las bacterias, al ser organismos que se reproducen, tienen un tiempo de reproducción muy corto, de entre días hasta semanas, se reproducen bastante y al reproducirse muchas veces estas copias de reproducción tienen algún error, una modificación que hace que sobrevivan
más o sobrevivan menos en donde se están reproduciendo, ¿no? O no afectan en nada. Que sobrevivan más que unas o sobrevivan menos que otras, a eso me refiero, ¿no? O sobrevivan de igual manera, ¿no? El caso es que conforme se van reproduciendo estas variedades y se van esparciendo estas variedades, van cambiando muchas veces hasta de especie y de características, ¿no? Entonces, gracias, esto por un lado, siempre se van a estar evolucionando las bacterias y los virus. Y por otro lado, gracias a los fármacos que utilizamos nosotros para poder estar sanos, para poder combatir las enfermedades, muchas veces estas bacterias que quedan, que resisten, que no mueren con estos fármacos, pues también se siguen reproduciendo y entonces crean bacterias o virus. Bueno, los virus no mueren con los fármacos, pero bueno, en el caso de las bacterias, las que no mueren gracias a los fármacos utilizados en ellas, entonces, como les digo, se reproducen y entonces lo que tenemos como resultado es una nueva cepa resistente a los fármacos, ¿no? Por eso se habla mucho de que siempre hay que terminarnos nuestra medicina bien, como lo receta el doctor, para terminar de acabar con todo el lote de bacterias y no haya bacterias restantes resistentes a los fármacos que después vayan a afectarnos a nosotros o a otros seres humanos o seres vivos en general, ¿no? Claro, esta resistencia a los fármacos se ve más que nada también en la ganadería, porque es en donde más se utilizan los fármacos es decir, se le da fármacos a mucho del ganado a diestra y siniestra, sin muchas consideraciones para que ni siquiera lleguen a enfermarse, o sea, ni siquiera está enfermo el animal y ya los inyectan de muchos fármacos, por lo que el mayor problema de las superbacterias, no sé si alguna vez han escuchado de este término, superbacterias, que son resistentes hasta los fármacos más fuertes, pues bueno, han sido gracias más que nada al mal manejo de los fármacos en la ganadería, ¿no? Y bueno, finalmente, ¿cuál es la importancia de la diversidad, de la biodiversidad? Pues bueno, que entre las tantas razones, uno de los principales motivos de la importancia, uno de los principales motivos de que es importante la biodiversidad es que gracias a esta tenemos una gama mucho más amplia de opciones para utilizarlas como potencial de la riqueza de los recursos, y también tendremos una gama más amplia de opciones para la resolución de los conflictos, ¿no? Esto también se aplica mucho más a lo de la resolución de conflictos también se aplica mucho a la diversidad en general, ¿no? Ok, hasta aquí todo bien. ¿Tiene alguna duda, Elisa? O bueno, sus compañeros ahorita no están, pero ¿tiene alguna duda? ¿Todo claro? Sí, todo claro. Ok, muy bien. ¿Quiere tomarse que nos tomemos 5 minutos para que pueda tomar agua, estirarse un poco o hasta ir al baño, o continuamos? Usted dígame. Está bien si continuamos. Ok, muy bien. O si no, hay que esperar a mis compañeros. Ok, si quiere entonces esperamos 5 minutos a ver si se vuelven a integrar sus compañeras. ¿Le parece bien? Sí, sí. Bueno, entonces a las 4:15 regresamos. ¿Sale? Sí. Bien. Ok. Muy bien. Entonces continuamos con la clase. Les decía que entonces tenemos la diversidad, que es la diferencia, y la variedad,
entre personas, animales o cosas. La biodiversidad entonces es la variedad de los seres vivos que existen en la Tierra y también la variedad de su medio ambiente y los patrones naturales que conforman esta biodiversidad, y entonces que estos son resultado de la evolución a través de procesos naturales y también a través de la influencia de actividades del ser humano, ¿no? Y bueno, también entre otro ejemplo de la influencia de las actividades del ser humano es cuando, por ejemplo, no sé, favorece a unas especies en vez de a otras cuando cambia el equilibrio del ecosistema, ¿no? Por ejemplo, cuando, no sé, se pone a talar árboles nativos de la región, hace que algunos insectos que solo dependen de estos árboles reduzcan su cantidad, y entonces otros insectos que no eran tan no eran tan específicos de estos árboles, sino también podían comer arbustos u otras cosas, sean favorecidos y entonces se reproduzcan más estos y haya más variedad de estos otros insectos que se pueden reproducir más fácil, y y así, ¿no? O por ejemplo, hay un ejemplo muy claro de con unas polillas que eran de la misma especie, eran bueno, no recuerdo la especie, pero eran unas polillas, y estas polillas tenían dos variedades que eran blancas y no, perdón, eran negras y como café claro, ¿no? Entonces, estas polillas solían estar pegadas en los árboles, y cuando había un ambiente bastante natural en la región, se pegaban a los árboles, y los troncos de estos árboles solían ser café claro, ¿no? Entonces, las polillas café claro, esta variedad de esta especie, eran las que más sobrevivían porque los pájaros no las veían y no se comían a las café claros, se comían a las negras, ¿no? A las oscuras, que resaltaban mucho más. Después, cuando se empezó a poblar más esta región, donde vivían estas dos variedades de polilla, y empezó a haber mucha más contaminación, empezó a haber más autos, etcétera. Como sabemos, muchas veces en las ciudades, gracias a la contaminación de los autos, se llena de hollín pues todo el lugar, entre ellos los troncos de los árboles, y entonces este hollín, que es de color negro, también manchaba, como les digo, los troncos de los árboles. ¿Qué pasaba entonces? Que las polillas, que eran de color negro, ahora se confundían mucho mejor en los troncos de color negro, bueno, ahora manchados de color negro, y las polillas de color café claro eran las que resaltaban ahora más, haciendo que los pájaros que se comían a estas polillas ahora comieran más de la, ¿cómo se dice? De la variedad de color café claro, ¿no? Entonces se reproducían más las de color negro, haciendo que hubiera un proceso de especiación, es decir, que como especie quedaran nada más las polillas de color negro, ¿no? Ok. Y bueno, como les decía, ¿cuál es la importancia entonces tanto de la diversidad como de la biodiversidad? Es que hay varios puntos de importancia, pero la principal, podríamos decir, es que nos da una gama de opciones de utilización del potencial de la riqueza de los recursos. Tenemos una gama de opciones para utilizar estos recursos, y también tenemos una gama de opciones para resolver conflictos. Esto en cuanto a, por ejemplo, la diversidad cultural, ¿no? Pero también, pues, tenemos también, ¿cómo se dice? Encajar en la biodiversidad, etcétera, ¿no? Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta?
Todo bien. Ok, muy bien. Bien. Entonces, como biodiversidad también tenemos que es la variedad, según, por ejemplo, la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica en el año 2000, dijo que la biodiversidad es la variedad de vida en la Tierra y los patrones naturales que forman. Bien, y bueno, hoy en día esta biodiversidad es el resultado de miles de millones de años de evolución moldeado por procesos naturales y recientemente por la influencia de los seres humanos, como ya anteriormente lo mencionamos. Además de esto, y bueno, actualmente, hasta la fecha se han identificado alrededor de 1.75 millones de especies aquí, bueno, como les digo, en todo el mundo, y la mayoría de estas especies son pequeñas, ¿no? Es decir, la mayoría de las especies son especies de insectos, de algas, de microorganismos como los protozoarios o las bacterias, ¿no? Y bueno, actualmente hay alrededor de 13 millones de especies, aunque las estimaciones oscilan entre 3 y 100 millones. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que de estas 13 millones de especies que se han que existen, que se sabe que existen, solo 1.75 millones han sido identificadas. Y estas 13 nada más pertenecen a las que, digamos, son bien sabidas que existen. Porque se estima que hay entre 3 y 100 millones de especies en realidad en todo el mundo, ¿no? Es decir, se habla de estimaciones y de que hay más especies de las que se han identificado porque como se puede saber, ¿cómo es que podemos conocer todas las especies del mundo? ¿Cómo es que podemos conocer todas las especies de bacterias si ni siquiera podemos llegar, no sé, a todos los recónditos lugares del océano, ¿no? Profundo. Por eso es que se estima, porque no podemos ir a todas las selvas, a todos los bosques y tomar muestras de todos los lugares para saber cuántas especies hay, ¿no? Es imposible. Entonces, por eso son estimaciones, ¿no? Pero bueno, se han identificado, como les digo, 1.75 millones de especies y estas pertenecen a 13 millones de especies que se conocen, por decirlo así, ¿no? Que se sabe que hay. Pero se estima que son muchas más, ¿no? Hasta 100 millones de especies. Y bueno, hay varios niveles para expresar entonces la biodiversidad. Como mencionamos arriba, la biodiversidad no es solo la variedad de los seres vivos que existen en la Tierra, sino también su medio ambiente y los patrones naturales que conforman estos seres vivos. Por lo tanto, hay varios niveles de expresión de biodiversidad, como les decía. Está el nivel de paisajes, que trata de la riqueza de interacción entre los ecosistemas. Está el nivel de ecosistema, que es la diversidad entre comunidades y ecosistemas. Recordemos que las comunidades de especies son este conjunto de varias poblaciones de la misma especie, es decir, el conjunto de todos los gansos, de todos, si estamos hablando de un lago, ¿no? De un estanque. El conjunto de las especies de los seres vivos, o sea, el conjunto de los gansos, los peces, las algas y de otras especies de peces, etcétera, de estas poblaciones, hacen una comunidad porque interactúan entre sí. Y también aquí habla de los ecosistemas, es cuando hablan de las comunidades, es decir, los seres vivos interactuando con las partes no vivas, ¿no? También está el nivel de especie, que es la riqueza de especies y poblaciones, es decir, cuántas especies hay en algún lugar, en algún sitio, y cuántas poblaciones de estas especies están en este sitio. Y también, cuando hablamos de biodiversidad, podemos hablar a nivel genético, cuando hablamos de una diversidad genética, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí una gran diversidad. Todos estos, a ver, vamos a
acercarnos. Todos estos en esta imagen son chiles, ¿no? Pero como podemos ver, son diferentes, tienen diferentes formas, tamaños y seguramente sabores, ¿no? También niveles de qué tan picosos son, ¿no? Entonces, todos estos son diferentes, tienen diferentes genes en estas especies de chile, y entonces esta es la diversidad genética que tiene, ¿no? Que le aporta diferentes características a cada individuo, a cada especie, ¿no? Muy bien. Bueno, a ver, no sé si ya lo llegaron a leer, pero bueno. Ahora, ¿ustedes qué entienden por que un país megadiverso? Cuando les dicen, no sé, que México es un país megadiverso, ¿qué piensan que significa? A ver, Nereida, ¿usted qué piensa que significa cuando le dicen que México es un país megadiverso? O bueno, dígame primero, Elisa. A ver, bueno, Nereida, ¿usted qué? Ah, ya se fue Nereida. Bueno, Elisa, ¿usted qué piensa de qué cree que hablan cuando alguien le dice que México es un país megadiverso? Que tiene gran variedad de animales y plantas, árboles. Ok. ¿Y usted, Nereida, qué piensa cuando de qué cree que hablan cuando le dicen que México es un país megadiverso? ¿Nereida? Ah, ok, muy bien. Un momento, déjame leerlo. Dice, México es un país donde existen muchos tipos de especies animales como vegetales. Ok. ¿Y usted, Lucía, qué piensa, qué es lo que entiende cuando le dicen que México es un país megadiverso? Que hay gran variedad de animales, de plantas, pero también hay muchas mezclas de culturas. Ok. Muy bien. Pues sí, más o menos tienen el concepto. Creo que Lucía incluyó una parte muy importante también, que es la parte de las culturas, ¿no? Porque cuando hablamos de megadiversidad, a continuación les voy a decir qué es. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué son los países megadiversos? Bueno, principalmente, primero podemos hablar de la diversidad cultural y la diversidad biológica, ¿no? Estos países que albergan una gran cantidad de diversidad, ya sea cultural o biológica, se les llaman países megadiversos. Entre los países que tienen una gran diversidad cultural, por ejemplo, podemos hablar de Papua Nueva Guinea, Nigeria o Camerún, ¿no?
Y bueno, cuando hablamos de diversidad cultural en esta parte, se le considera los países donde habitan donde se hablan más de 60 a 50 idiomas en un solo país, ¿no? Y cuando hablamos de países con un alto grado de diversidad biológica, que son países megadiversos, podemos hablar de Colombia, China, Perú, Malasia, Ecuador, Madagascar, ¿no? Y aparte tenemos países que tienen tanto un alto grado de diversidad cultural, así como y a la vez un alto grado de diversidad biológica, como son Indonesia, India, Australia, México, Brasil o República del Congo, ¿no? Y que son aquí 6. Ajá. Y si nos damos cuenta, tenemos aquí más países que son tanto con un alto grado de diversidad cultural como biológica que países que solo tienen un alto grado de diversidad cultural. ¿Esto por qué? Porque la diversidad cultural y biológica están bastante ligadas, ¿no? Pero bueno, entonces, los países megadiversos, ¿qué son? Bueno, son países en donde habita en total, juntando estos países, entre el 66 al 75% de toda la biodiversidad del planeta. Y estos países no son muchos. Es decir, de los más de 170 países del mundo, solo 17 son considerados megadiversos. Es decir, en estos 17 países nada más habitan entre el 66 al 75% de toda la biodiversidad del planeta. El resto, es decir, el 25%, por tomarlo de alguna forma, habitan en ¿cuántos son? En 153 países, ¿no? 25% en 153 países, perdón. Y además incluyendo la parte del océano, que puede ser no de ningún país, ¿no? Entonces, en solo 17 hay muchísima biodiversidad y a estos países se les llama megadiversos. Ahora aquí tenemos un mapa donde tenemos nuestros países de megadiversidad, que son estos, los de aquí y los de aquí. Y bueno, si podemos ver, entonces está Estados Unidos, México, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, la República Democrática del Congo, Sudáfrica, Madagascar, India, China, Filipinas, Malasia, Indonesia, Papúa Nueva Guinea y Australia. Ahora, ¿ustedes qué pueden observar que tienen en común estos países? Porque se ve que están como agrupaditos, ¿no? A ver, Lucía, dígame, ¿qué cree que es lo que tienen en común estos países? O bueno, ¿cree que tienen algo en común? Principalmente los países están agrupaditos y para tener como diversidad en plantas y animales es más que nada porque están como que tienen mucho acceso al agua, están rodeados de agua. Ok. Bien, sí, es una parte importante. A ver, Elisa, ¿usted qué piensa? Bueno, primero, ¿usted piensa que estos países tienen algo en común? ¿Todos estos países megadiversos? Híjole. Bueno, se desconectó su compañera. En lo que regresa, Nereida, ¿usted piensa que estos países megadiversos tienen algo en común, aparte de ser megadiversos? Y si usted piensa que si tienen algo en común, ¿qué cree que es lo que sea que tienen en común? Disculpe, porfa, ¿Sí? ¿qué tienen en común el país?
Yo creo que tienen en común, así como son países megabiertos, que tienen mucha diversidad, que, bueno, tienen en común en, en todo el mundo, que están con mayor biodiversidad. Dice que en común tienen mucha Hola, ¿sí biodiversidad. me escucha? Si quiere, mejor escríbalo. ¿Le parece bien? Sí, Para que no que, se... bueno, yo creo que lo en común. Ajá. Sí, ¿Sí? Para que no, no tenga tantos problemas con su internet. Creo que ahorita está medio... un poco débil la señal con usted. Entonces, si quiere, mejor escríbalo. Para que no haya un poquito más de confusión. Y ahorita ya lo leo. Y bueno, en lo que contesta su compañera... Ay, bueno, ya sé. Ah, sí. Elisa, ¿me escucha? Ok. Bueno, entonces supongo que usted también lo va a escribir. Eh, ¿Usted piensa que estos países tienen algo en común? Y si es así, ¿qué cree que sea lo que tengan en común? Aparte de la megadiversidad, ¿qué cree que tengan en común estos países? A ver, ok. A ver, Nereida dice que creo que lo que tienen en común es que en el mundo son los países que más... Ok. Pero aparte de que... Nereida, aparte de que sean los países con más biodiversidad en el mundo, ¿qué cree que tengan en común? ¿O no cree que tengan nada en común? Digo, también es válido que si ustedes, tanto Elisa como Nereida, piensan que no tienen nada en común, lo pueden poner. Digo, Lucía, su compañera Lucía dice que sí tienen algo en común, pero si ustedes piensan que no, pues también es válido que lo pongan. Pero si piensan que sí tienen algo en común, díganme qué creen que sea lo que tienen en común. Voy a regresar a la imagen, ¿sale? Para que puedan pensarlo un poquito más. ¿No? Bueno, en lo que terminan de escribirlo, ¿qué será? Déjenme ver qué sigue. Ajá. Bueno, en lo que terminan de escribirlo, continuamos, ¿sale? Pero escríbanlo y ya ahorita,
lo leo, ¿sale? Bien. Entonces, les digo entonces, un país megadiverso ¿qué es? Que es en donde habita alrededor del 66 al 75% de toda la biodiversidad del planeta y que se alberga en solo 17 países, ¿no? De los 170 que existen, más o menos. Y bueno, entonces, ¿México qué es? México es un país megadiverso. A ver, un momento. Ay, no. Me sacó de la llamada el internet. Ya regresé. Y otra disculpa, no, como me sacó de la llamada, ya no pude ver la respuesta que pusieron, que escribieron. ¿La pueden volver a copiar y pegar? Por favor. Ok. Sí, puede volver a copiar y pegar su respuesta y ponerla en el chat de nuevo, por favor, para ver lo que puso. Ok, en lo que lo copian y lo pegan, continuamos entonces, ¿no? Y espero que su respuesta. Disculpe, no lo pude llegar a leer. Ok. Les digo, México entonces, ¿qué es? Entre las tantas cosas que es México, es un país megadiverso, ¿no? ¿Por qué? Porque, punto número 1, tiene más del 10% de todas las especies conocidas de seres vivos terrestres en el mundo, ¿no? Es decir, un solo país tiene más del 10% de todas las especies de terrestres de todo el mundo. Es decir, si repartiéramos equitativamente las especies entre la cantidad de países que existen en el mundo, pues a cada país le tocaría menos del 10%, ¿no? Le tocaría alrededor entre el 5 y el 7%, ¿no? 7% a cada país. Pero no, México tiene más del 10% de todas las especies conocidas de seres vivos terrestres en el mundo. Y muchas de ellas son endémicas. A ver, un momento. Sí, lo que tienen en común estos países tienen en común estos países es que creo que como están lejos de los océanos pueden crecer plantas para que se alimenten los animales que viven ahí. Ok. Gracias, Nereida. Elisa, espero que escriba también su respuesta, el por qué cree que, bueno, si cree que tienen algo en común los países megadiversos, y si es así, ¿qué cree que es lo que tengan en común? Aparte de la megadiversidad, ¿no? Bien. Como les decía, muchas de estas especies son endémicas. ¿Qué es endémico? Bien, endémico se refiere en este caso a que estas especies solo solo existen en algún lugar determinado, ¿no? Es decir, estas especies endémicas de México solo existen en México. No existen en Canadá, no existen en África, no existen en Brasil, no existen en Ecuador, solo existen en México. Un momento. Y Elisa nos dice que, como explicó ahorita, que tienen un alto porcentaje de flora y fauna. Ok. Muy bien, gracias por sus aportaciones. Continuamos entonces, ¿no? Entonces, bueno, la riqueza biológica no se distribuye tampoco uniformemente en todo el país, ni siquiera en todo el mundo, como ya lo dijimos, ¿no? Como ya pudimos observar, tampoco en todo el país, ¿no? Existen lo que se conoce como hot spots o puntos rojos, puntos
y traducido puntos calientes. ¿Qué son estos? Son puntos en donde la biodiversidad se aglomera más, donde hay más biodiversidad, ¿no? Es decir, no en todo México hay la misma cantidad de especies, sino que, por ejemplo, los hotspots de México podrían ser Chiapas, Oaxaca, y no toda Oaxaca, sino, por ejemplo, la parte en donde tenemos nuestras selvas o nuestro bosque mesófilo, o también Tabasco, etcétera, ¿no? O también el eje no, perdón, el eje neovolcánico transversal, que es una cadena montañosa que atraviesa la mitad de nuestro México, donde especies de la mitad de México sur y la otra mitad de México norte, que tienen diferentes climas y condiciones, convergen en este eje y entonces hay más especies todavía, ¿no? Lo que la convierte en otro hotspot. Y bueno, la mayoría, además, otro punto es que la mayoría de las comunidades mexicanas tienen una relación directa con la biodiversidad, ¿no? Y el futuro de estas comunidades y la economía local están directamente vinculados al uso sostenible de los recursos biológicos. Ya sea podemos hablar de nuestras propias comunidades y también podemos hablar de comunidades de otros estados. Un ejemplo también son las comunidades que están, no sé, por ejemplo, una comunidad costera que vive de la pesca, entonces está directamente ligada tanto el futuro de esta comunidad como la economía al uso sostenible de la pesca, de los recursos, de los peces que viven ahí, ¿no? Ok. Muy bien. Entonces, México, entre el listado de países megadiversos, se encuentra en el 4º lugar. En primer lugar, tenemos entre el 4º y el 5º lugar, ¿sale? Dependiendo de cómo lo queramos, de en qué año se hicieron los estudios de biodiversidad, porque desafortunadamente muchos países han perdido su biodiversidad, entre ellos México, y también dependiendo de qué estándar utilicemos para medir la biodiversidad, ¿no? Pero bueno, países que tienen más biodiversidad que México, podría decirse que está, por ejemplo, Brasil, después Colombia, luego China y luego Indonesia, ¿no? Y ya México queda, como les digo, en 4º o en 5º lugar. Y de ahí sigue Venezuela, Ecuador, Perú, Australia, Madagascar y el Congo. Pero, pues bueno, son más por aquí ¿cuántas llevan? 5. Sí, faltan otros países que también son considerados megadiversos, pero bueno, aquí están los principales, ¿no? México es el 5º lugar en plantas vasculares. Perdón, disculpen. Sí es el 4º país con mayor biodiversidad en el mundo, solo que aquí las están ordenando también por creo que por cantidad de plantas vasculares, ¿no? Pero en conjunto México llega al 4º lugar. Entonces, en cuanto a plantas vasculares, es decir, que tienen, ¿cómo se dice esto? Savia, como por ejemplo los árboles, que si los cortas, pues podemos ver que tienen que sacan un líquido, que es su resina, pero en realidad es como su sangre, la sangre de los árboles. Entonces, bueno, estos tipos de plantas vasculares, México ocupa el 5º lugar. En mamíferos, como los tigres, bueno, en México no hay tigres, perdón, los jaguares, las ardillas, lobos, coyotes, etcétera, ocupa el 3º lugar. En aves ocupa el 11º lugar. En reptiles como serpientes, lagartijas, entre otras, ocupa el 2º lugar, es decir, es en donde tiene el lugar más alto.
Y en anfibios, como son las ranas y salamandras, ocupa el 5º lugar también, ¿no? Entonces, en conjunto, estos, conjuntando la cantidad de especies más o menos que tiene México, lo coloca en el 4º lugar más o menos de los países megadiversos. Y bueno, por ejemplo, cuando hablamos de diversidad de especies de plantas y endemismos de ellas, México ocupa entre el 4º y el 5º lugar en número de, de plantas vasculares ocupa el 5º lugar, pero de plantas en general, en número de especies, ocupa el 4º lugar, estando después que Brasil, Colombia, Indonesia y estando antes que China, ¿no? Y en número de especies endémicas, sí ocupa el 6º lugar. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos, tal vez algunos hemos visto algunas de estas flores, y bien, o plantas como estas cactáceas. Y bueno, aquí tenemos también un mapa donde, como lo dice aquí, es la diversidad, nos muestra con colores qué tanta diversidad de plantas vasculares existen en las diferentes zonas, ¿no? Y por ejemplo, en color blanco, como son aquí el Polo Sur o la Antártida, tenemos de color blanco que casi no hay especies, ¿no? Hay menos de 100 especies y van cambiando los colores, ¿no? Por ejemplo, en color verde, ya aquí tenemos color verde oscuro, el más oscuro. Hay entre 1000 y 1500 especies. Como vemos aquí en México, en el norte de México, hay diferentes colores dependiendo de la cantidad de especies que se encuentren aquí. Y en color rojo, el color rojo, primero el color rosa significa que hay de 4000 a 5000 especies en esa área, y de color rojo que hay más de 5000, ¿no? Y entonces podemos ver que aquí en México tenemos nuestros hotspots, más que nada en el sur del país, ¿no? Es decir, en el sur del país, por donde están Oaxaca y Chiapas, y parte de Guerrero, tenemos que hay de 4000 a 5000 especies diferentes, ¿no? En cambio, por ejemplo, en el norte del país es donde hay menos diversidad, en donde hay entre 1000 a 1500 especies de plantas vasculares, ¿no? Y por ejemplo, podemos ver aquí también que en Brasil o en Centroamérica tenemos otros hotspots, igual aquí, esto en cuanto, como les digo, plantas vasculares, y también aquí en todos estos lugares como Indonesia y estas islas, ¿no? Que están entre Asia y Australia. Entonces, bueno, México es el 5º lugar en cuanto a plantas vasculares. Muy bien, y ahora aquí tenemos, México también ocupa tiene un gran porcentaje de especies de plantas endémicas en México. Recordemos entonces que las plantas endémicas son las que solo existen en México. Bueno, que solo existen en algún determinado lugar, y en este caso, si son endémicas de México, es que solo existen en México, ¿no? De las cactáceas, por ejemplo, que son como estas, el 21% de las especies no son endémicas, es decir, también se encuentran en otros países, y el 79%, es decir, la mayoría de las cactáceas, solo existen en México. De las agaveáceas, es decir, de los agaves, los que son aquí como magueyes, donde podemos también sacar el mezcal y el tequila, etc. El 33% de las plantas no son endémicas, y el 67%, más de la mitad, son endémicas, es decir, solo existen en México, ¿no? Bueno, hablando de existir, o sea, me refiero a de manera natural. Obviamente, si te quieres llevar, si alguien agarra
planta un agave que es considerado endémico de México y se lo lleva a Guatemala, pues sigue siendo endémico de México porque a pesar de que está en Guatemala, no llegó ahí de forma natural, ¿no? Una persona lo llevó. Y de pináceas, es decir, de pinos, las que tienen estas piñas, el 44% de las plantas de especies de pinos son endémicas y el 56% no son endémicas, es decir, un poquito menos de la mitad son solo de México, ¿no? Y de las no lineáceas, que son como estas plantas, que tienen sus... que no son como palmeras, sino que son plantas con hojas bastante picudas, pero que no tienen espina como los nopales, que estas entran como en las cactáceas. El 35% no son endémicas y el 65% de estas especies sí son endémicas, es decir, solo son de México. Y bueno, por ejemplo, como podemos ver aquí, de estas agaváceas, muchos, una de las partes importantes, por lo menos en cuanto a economía, es que, pues al haber tanta diversidad de agaváceas, también hay diferentes sabores, por lo tanto, económicamente se pueden vender más productos y diferentes y diversos en nuestro mercado mexicano, ¿no? Es más, hay algunos también que no se pueden usar para hacer ningún tipo de derivado alcohólico o de otro, o que se pueda consumir, ¿no? Muy bien. Vale, bueno. Sí, todavía tenemos un poquito de tiempo. Y bueno, también en cuanto a grupos de vertebrados, es decir, animales que tienen huesos dentro de su cuerpo, está entre los 5 países con mayor biodiversidad y también entre los 5 países con más endemismos de animales vertebrados, ¿no? De animales que tienen huesos. Entonces, en cuanto a número de especies, México ocupa el 4º lugar, siendo la menor cantidad anfibios, de ahí mamíferos, de ahí ya tiene más cantidad de reptiles y luego de aves. A pesar de esto, es el segundo lugar, está en el segundo lugar con mayor cantidad de especies de reptiles, solo que hay más especies de aves conocidas que de reptiles, por eso hay más especies de aves que de reptiles, ¿no? Pero en cuanto al lugar, está en segundo lugar en reptiles y me parece que en el 11º para aves, ¿no? Y luego el número de especies endémicas pasa del 4º lugar al 3er lugar, teniendo igual en menor cantidad aves endémicas, de ahí siguen mamíferos endémicos, luego anfibios endémicos y de reptiles es el que tiene mayor cantidad de especies endémicas, ¿no? Y bueno, aquí tenemos un murciélago, una abronia, o en otros lugares se les conoce como, creo que, escorpiones. No sé de qué manera la conozcan en ustedes, en sus comunidades. Es importante resaltar que estas abronias, estas lagartijas, no tienen veneno, aunque se les suele conocer, se piense comúnmente que sí tienen, no tienen veneno. Los únicos lagartos en México que tienen veneno son los monstruos de Gila. Un momento, déjenme les muestro. Estos son los monstruos de Gila, ¿no? Que parecen como lagartijas, pero son bastante grandecitos y bastante distinguibles, ¿no? Estos son los únicos lagartos en México, es decir, reptiles con 4 patas, que son venenosos.
Todos los demás no son venenosos, es una creencia popular nada más, pero no son venenosos. Y bueno, también tenemos al característico ajolote, generalmente son negros, también hay blancos, amarillos y rosados, pero esos son menos comunes. Y bueno, estos es para representar a los anfibios. Rápidamente podemos mencionar que los reptiles son estos que tienen escamas en su piel y solo respiran por medio de la nariz. Bueno, mayormente respiran por medio de la nariz y tienen pulmones. Y los anfibios tienen una piel suave, lisa y no tienen escamas. Y además se la pasan más que nada dentro del agua o necesitan mucho del agua. Y entre ellos están las salamandras o las ranas, los sapos. Y además respiran por medio de la piel. Además de que sí, también respiran por la nariz. Tienen pulmones algunos. Más que nada respiran por medio de los pulmones, ¿no? Perdón, de la piel también. Y bueno, estos tienen una diferencia también con los reptiles en que ellos tienen diferentes estadios. Los reptiles ponen huevos y nacen del huevo, ya como con esta forma, pero los reptiles pasan por una forma de renacuajo, después donde solo respiran por las branquias o por la piel, y después se convierten en animales que ya pueden depender solamente del oxígeno del aire, como son las ranas, ¿no? Y bueno, me parece que ya tienen otra clase ahorita.